Good evening. Buenas noches. Welcome Me everyone gustaría darles la to the bienvenida a 6th of todos January hoy, 1 de enero de 2025. 2025. Probably Probablemente será a year of un año muy very fruitful aciago year. I thought it would be best y por eso to pensé have que a very sería mejor extraordinary invitar a un American estadounidense on the extraordinario para show hablar sobre la situación to mundial, discuss the world situation. Ray Ray McGovern. McGovern. Ray McGovern Ray McGovern is, es, of course, por supuesto, a contemporary un testigo contemporáneo witness of the de recent los 60 últimos, years, diría, 60 años. and he is in Y Germany es conocido en and in Alemania Europe y en Europa very en well known to general. many people Mucha gente lo because conoce porque he has very clearly siempre voiced his expresa su opinion. opinión con mucha For those claridad. who are not Pero so para familiar aquellos with que his aún no están familiarizados con biography, su currículum, like me gustaría mencionar mm, I would like to mention a few algunos elements. Ray elementos McGovern de él. comes from the Bronx in New York, Ray McGovern viene and del then Bronx en Nueva York beginning of y the luego, 1960s, he was a principios de los an 60, fue infantry inicialmente officer of the oficial de army infantería y de in inteligencia en el ejército the de United States. Estados Unidos And y after luego, 27 durante years, a 27 años, CIA analyst, fue analista de la he CIA. was Trabajó in the administrations en of el Kennedy gobierno de to Kennedy George hasta H.W. el Bush. de George H.W. Bush. And to his tasks Y entre sus was funciones to give his estimate to the government fue about la the evaluación de end inteligencia security threat nacional in the del United gobierno States de Estados Unidos that he y preparar el informe did from diario 1981 del to presidente 85 que desde personally. He was 1981 hasta the most high-ranking 1985, security advisor primera hora de la in the mañana, le United daba personalmente a los 5 States. asesores de seguridad nacional más Ray McGovern importantes was del also presidente Ronald in Reagan. 2003 co-founder of an organization Pero Ray Veteran McGovern también Intelligence fue Professionals cofundador a partir Sanity de 2003 de that una organización llamada Veteranos in German Profesionales de Inteligencia is a por la German Cordura, translation. VIPS. Es un rasgo de carácter muy raro en estos días estar dispuesto a It's a exponer very la rare trait of character to have información someone these falsa, days to uncover como lo false hizo, por ejemplo, information, for example, to con justify the las war against Iraq in mentiras que se usaron 2003. para justificar la guerra en Irak en Why have we 2003. chosen this format? ¿Por qué elegimos este formato? The citizens in La Germany, gente en most Alemania Germans, está are extremadamente greatly preocupada por el concerned about estado de the Alemania. state, the La council in economía Germany. alemana está en caída The libre. economy is in a free fall. Parece It que lo seems que that las what generaciones generations construyeron of después de la Europa Segunda Guerra have Mundial built up se está is now derrumbando en este being momento torn down a un ritmo in a in a speed verdaderamente and asombroso. an accelerating a breathtaking Además, way. tenemos un We grave have peligro de an guerra acute war danger que muchos expertos perciben about which a lot of y ya experts are han saying that dicho they que lo regard this consideran as más the most peligroso dangerous que la period, crisis de much los more dangerous than misiles the Cuban cubanos Missile Crisis and y, por during supuesto, la crisis de los misiles the mid-range de medio missile crisis in alcance the a principios 1980s. de los años 80. Today, Pero a we don't have diferencia de hundreds of entonces, thousands of people no hay doing cientos de miles displays de personas en las demonstrating against calles the para Third World advertir War sobre el danger. peligro de la Tercera Guerra Mundial. We have Tenemos a una political clase class política que no ha hecho nada which has done nothing para prevenir to remedy these estos terribles terrible developments acontecimientos or to ni avert para them mitigarlos or to overcome o them. incluso superarlos. People are thinking about Muchas personas se han dado cuenta neighborhoods where dolorosamente de esto últimamente. uh, and there's a growing Y esto amount of podcasts también se and refleja en video un número presentations. creciente de A lot of people are podcasts realizing that in Germany de there are todo tipo de difficulties entrevistas de video, de que la gente en to Alemania tiene realmente discuss the dificultades facts para because if discutir you los start hechos to históricos, do this, porque si se then comienza a you hacer are eso, automatically in danger entonces of se corre el becoming, peligro inmediato that de ser visto you como are una seen as a victim of Putin propaganda víctima or de worse la even, a propaganda Putin de agent, Putin, o peor aún, and in the worst como un case, agente de Putin. you Y have en el to peor de los face casos, se tiene que sufrir repression. todo tipo de consecuencias. And I can really Y say como resultado that in diría, y comparison realmente from puedo all the comparar societies esto, that are known to de me, todas las from sociedades the que United conozco, y States eso to va South desde Asia, Estados Unidos hasta algunas en from Asia
y otras en Europa. La situación en Alemania es la peor en este momento porque en ningún otro lugar la gente siente tan fuertemente que no tiene soberanía, que su destino está determinado por poderes contra los cuales de todos modos no se puede hacer nada. Esa es una frase que se escucha con frecuencia. Y por supuesto, esto tiene que ver con el hecho de que la OTAN, la Unión Europea y también el gobierno alemán ahora tienen autoridades que luchan contra la desinformación, entre comillas, o por el control de las narrativas. Ahora, déjenme contarles sobre mis propios antecedentes. Hace muchos años fui una periodista, así que aprendí la profesión y también la ejercí. Y acepté esta profesión porque incluso en la escuela donde trabajé en el periódico escolar, sentí que las personas tienen un derecho humano fundamental a la información y soy 100% de la opinión de que solo si tenemos ciudadanos ilustrados y responsables, ciudadanos del Estado, puede funcionar la democracia. Y que si la libertad de expresión ya no se garantiza más, nos acercaremos peligrosamente a las dictaduras tan infames. Y esa no puede ser la última palabra. Así que si observan la situación estratégica y ven qué doctrina, y es una doctrina, es la proposición más repetida y básicamente más indiscutible e irrebatible, es la idea que con la guerra en Ucrania estamos ante una guerra de agresión no provocada, ilegal y generalizada por parte de Rusia en violación del derecho internacional. Y no creo que esta frase sea correcta como se plantea. Esta frase tiene tal fuerza que incluso las personas razonables piensan que tienen que repetirla porque se ha creado tal clima en Alemania. Tienen que repetir esta frase para que la gente que está influenciada por los grandes medios de comunicación los escuche, para que luego puedan decir algo que quizá la revise un poco. Pero soy de la opinión de que si se quiere encontrar una solución para una situación en la que estamos claramente al borde de la Tercera Guerra Mundial, no se puede basar la discusión en una falsedad histórica, porque eso impide encontrar una solución. Y seguramente hablaremos de esto en el transcurso de esta discusión. Somos una organización política y publicamos un servicio de noticias. También fuimos testigos contemporáneos y teníamos un concepto activo de cómo intervenir al final de la Guerra Fría. Y puedo agregar algo sobre eso más adelante, ya que no fuimos observadores pasivos, sino que estamos tratando de intervenir en el proceso histórico. Pero también tenemos información de primera clase. Ray, ahora me gustaría pedirte que nos digas simplemente cuál es el estado de ánimo y las circunstancias al final de la Guerra Fría desde el punto de vista de Estados Unidos. Bien, volvamos al 10 de febrero de 1990, cuando James Baker, nuestro secretario de Estado, estaba en Moscú representando a George H.W. Bush, el presidente en ese momento. Ofreció un trato al presidente soviético Gorbachev y a Shevardnadze, el ministro de Asuntos Exteriores, y dijo, ¿cómo sería eso? Nos gustaría tener una Alemania reunificada. Ahora bien, sé lo suficiente de historia para saber cómo ven los rusos la perspectiva de una Alemania reunificada después de perder 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Así que me imagino que Gorbachev tragó saliva y dijo, ¿cuál es el quo para este quid? Y Baker dijo, bueno, prometemos no mover nunca a la OTAN ni una pulgada.
ni un par de centímetros al este de lo que entonces era la frontera de Alemania Oriental. Basta decir que los rusos lo aceptaron solo para luego ver que lo violaron una y otra vez hasta el punto de que la OTAN se amplió en un 100%. Tenía 12 miembros, en ese momento llegó a duplicar esa cifra e incluso más. Entonces, ¿qué es lo que digo aquí? Los rusos lo consideraron una traición. De hecho, hace unos 10 años tuve la oportunidad de preguntarle en Moscú a uno de los asesores principales de Gorbachev, en ese momento Kubaldin, un profesor, Víctor Borisovich. Le dije, señor Kubaldin, ¿por qué no logró que ese acuerdo se escribiera, dada su importancia? Me miró y dijo, le daré dos razones, las razones habituales. Alemania aún no lo había aceptado y el Pacto de Varsovia todavía existía. Pero la verdadera razón, señor McGovern, es, y me miró directamente a los ojos y dijo, confiábamos en ustedes. Creo que sería bueno que explicaras a los oyentes de nuevo por qué esta ampliación de la OTAN es inaceptable desde el punto de vista ruso, porque las razones militares casi nunca se discuten en los periódicos o en los medios de comunicación. Se oye mucho hablar de Ucrania en los informes diarios. Por ejemplo, si escuchan la radio alemana, cada programa, ya sea sobre temas regionales o sociales, siempre incluye el punto de vista ucraniano, pero nunca se oyen los argumentos de los rusos. Y creo que sería importante decir de nuevo por qué estamos en una situación que es más peligrosa que durante la crisis de los misiles cubanos. Ya en aquel entonces eras muy activo. ¿Podrías decir algo sobre este paralelo con la crisis de los misiles de Cuba? Claro. Permítame comenzar con una pequeña anécdota. No me llevará mucho tiempo. Estuve en Alemania hace unos 10 años. Vi un botón de campaña, ya sabes, el botón que te pones en el traje. Dice, lo mostraré aquí si pueden verlo. Putin Versteher. Miré ese botón y dije, oh, gutes Willen. Finalmente, alguien en Alemania está dispuesto a intentar verstehen Putin. Para los que hablan inglés, eso es entender. Dije, ¿no es eso algo bueno? Déjame uno de esos botones. Le dije a mi amigo, lo voy a poner en mi solapa aquí. Y él dijo, no hagas eso. Por el amor de Dios, no hagas eso. Eso es peyorativo. Si eres un Putin Versteher, no se te va a tolerar. No podemos tratar contigo porque no queremos entender a Putin. Solo queremos asegurarnos de que esté debilitado y queremos debilitar a Rusia. Bueno, ya saben el resto. Así que esa es la batalla. La pelea es que la gente no sabe estas cosas porque mantienen a la población alemana en la oscuridad. Me atrevo a decir que, por muy malos que sean los medios de comunicación dominantes en Estados Unidos, en Inglaterra son peores y en Alemania son casi tan malos como en Inglaterra. Permítanme darles un ejemplo. Hace unos 8 años estaba en Berlín y estaba a punto de comenzar la Operación Anaconda, el mayor ejercicio militar desde la Segunda Guerra Mundial, con miembros de la OTAN en la frontera de Rusia. Afortunadamente, tuve una entrevista con Wolfgang Helmich, jefe del Comité de las Fuerzas Armadas, que fue organizada por algunos amigos míos. Fue muy amable al recibirme durante una hora. Ocurrió el día que empezó Anaconda y yo dije, Herr Helmich, ¿qué está pasando aquí, Dios mío?
Él dijo, Alemania no forma parte de esto. Yo dije, Herr Helmich, están participando tropas alemanas. Él contestó, sí, pero bueno, estaba claro que él, el jefe del Comité de las Fuerzas Armadas, no estaba en esto. Estaba con el SPD, Partido Socialdemócrata, pero no le podía decir eso a nadie, excepto a mí, en voz baja, y ni siquiera en voz baja, sino simplemente con el lenguaje corporal. Pensó que esto era una locura y era una locura. ¿Por qué no dijo nada? No lo sé. Creo que todavía está en el Bundestag. Espero no haberlo avergonzado, pero no había ningún compromiso de no revelar nuestra conversación. Ese es un ejemplo de cómo no solo los medios alemanes, según tengo entendido, sino el gobierno alemán tienen tanto miedo de criticar cosas que podrían convertirlos en un Putin Versteher. Dios mío, no pueden serlo. Entonces, ¿de qué se trata todo eso? Bueno, se trata de una falta de comprensión, una falta de historia, por amor de Dios. Todos los rusos han tenido un abuelo o un tío o alguien afectado por esas 27 millones de víctimas muertos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los alemanes también deberían recordar eso porque también tuvieron a millones y millones, ni siquiera la mitad de los rusos, pero tuvieron a millones y millones. ¿Y qué pasa con los estadounidenses? Teníamos este gran océano entre Alemania y Rusia, dos océanos en realidad. Así que escapamos ilesos. ¿Cuántas personas perdimos asesinadas en la Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente 420,000 personas. Comparemos eso con 27 millones. Hagamos los cálculos. Los rusos nos miran y dicen, los estadounidenses no saben cómo es la guerra. Nunca han sufrido daños en una guerra, excepto en Pearl Harbor. La gente que dirige a Estados Unidos nunca sirvió en el ejército. Ponen a los tontos y a los arribistas como dirigentes del ejército y ellos simplemente hacen lo que se les dice. Así que esta es una situación muy grave. No conocen los peligros. ¿Cuál es la diferencia? Kennedy y Khrushchev tenían un teléfono rojo. Hubo negociaciones. Hoy todo el mundo informa que prácticamente no hay más negociaciones, no hay más canales. La confianza está en cero absoluto. Es por eso que yo y muchos otros pensamos que la situación es más peligrosa que durante la crisis de los misiles de Cuba. Pero me gustaría escuchar lo que piensas. La crisis de los misiles de Cuba hasta ahora fue única en la historia. Khrushchev pensó que podría salirse con la suya colocando misiles ofensivos en Cuba para inclinar la balanza. Así que estuvimos amenazados con un tiempo de 10 a 12 minutos desde el lanzamiento hasta llegar al objetivo que alcanzaría Washington, a nuestras bases navales en la costa este e incluso más adentro de Estados Unidos. Ese era el desafío que enfrentó Kennedy. Ahora bien, Kennedy dijo, no, este es un desafío que podemos eliminar y estamos preparados para arriesgarnos a una guerra nuclear para hacerlo. Impuso un embargo a los barcos soviéticos que iban a Cuba. ¿Embargo? Eso es ilegal. Bueno, lo llamó algo menos que un embargo, pero era un embargo. Luego empezó a hablar. Ahora bien, esa es la gran diferencia. Habló con Khrushchev. En aquellos días era por teletipo. Jack Matlock, mi buen amigo, estaba en el otro lado de este teletipo de la Embajada de Moscú, traduciendo a toda marcha del inglés al ruso y viceversa. Hablaron de esto. Lo que Kennedy dijo fue, ninguno de nosotros quiere tener una tercera guerra mundial. Veamos si podemos evitar la destrucción de la Tierra. Y Khrushchev se retractó. Entonces, ¿cuál es la lección que se aprende de esto? La lección es que cuando un país con capacidad nuclear se ve amenazado por una amenaza existencial,
como Kennedy vio en este desafío de Khrushchev, va a hacer lo que sea necesario para enfrentar y derrotar esa amenaza. Ahora bien, eso fue lo que se aprendió. Y 6 u 8 meses después de ese acuerdo, Kennedy habló en la Universidad Americana y entre las cosas que dijo en un discurso maravilloso, lo que dijo fue, miren, lo que más tenemos que evitar es evitar poner a una potencia nuclear en la posición de una retirada humillante. Esa elección entre una retirada humillante y el uso de armas nucleares. Eso se mantuvo desde la crisis de los misiles de Cuba hasta que Estados Unidos decidió desafiar a Rusia utilizando a Ucrania como sustituto. Y nuestro secretario de Defensa, Austin, declaró abiertamente que nuestros objetivos, entre ellos, son infligir una derrota estratégica a Rusia. Ahora bien, no lo sabrían por los medios, pero adivinen qué, no es que Putin haya perdido, y no lo digo como alguien que intenta entender a Putin, es que Ucrania y la OTAN han perdido con una derrota definitiva, y eso es lo que va a enfrentar el presidente Trump en solo 20 días. Así que la lección aquí es que no se enfrenta a otra potencia nuclear con una amenaza existencial. No hay necesidad de que Estados Unidos amenace a Rusia de esa manera, pues Rusia se resistiría a dejarse derrotar y ha dejado claro con sus nuevas políticas nucleares que si su existencia se ve amenazada, aunque sea solo por medios convencionales, eso sería causa suficiente para que consideren recurrir a las armas nucleares. Rusia quiere un grado de seguridad en el que Ucrania no amenace a Rusia. Está muy claro. Entonces, ¿nuestro nuevo presidente Trump quiere eso? Creo que sí. Creo que sus razones no son tan buenas porque quiere centrar su atención en China, por el amor de Dios. No hay razón para hacer eso, pero quiere un acuerdo. ¿Hay margen de maniobra allí? Creo que sí. Y advierto a quienes me escuchan que soy un caso atípico en ese aspecto. Mucha gente está interpretando los términos de Putin como una especie de ultimátum, de que nunca cederá en ninguna de esas cosas. Creo que hay mucho margen de maniobra. Si hay voluntad, hay camino. Y veo voluntad hasta ahora de ambos lados, Rusia y Estados Unidos. Debo volver a la cuestión de la llamada guerra de agresión no provocada, porque, como ya he dicho, ciertamente nos consideramos testigos parciales, porque hemos publicado sobre esto durante más de 50 años y no hay duda alguna de que no le cumplieron a los rusos la promesa de no ampliar la OTAN, pues prácticamente desde entonces, pero a más tardar desde 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, cuando Bush Jr. prácticamente insistió en que se le diera a Ucrania y Georgia la promesa de que serían admitidas en la OTAN, lo que fue entonces ferozmente rechazado por los diversos europeos de la época. Entonces, ¿cómo pueden ir ahora y decir, no hay ninguna provocación? Tal como lo veo, hay una cronología que llevó a lo que estamos viendo hoy. Hubo una provocación tras otra. La hubo. Y permíteme referirme a una entrevista que Putin dio a periodistas occidentales que estaban de visita en San Petersburgo en junio de 2016. No la habrás visto. Probablemente no hayas oído hablar de esto.
Putin habla específicamente de cómo sus propuestas hacia Occidente fueron rechazadas y cómo Rusia se había visto obligada a preguntarse sobre estas instalaciones en Rumania y ahora en Polonia, porque tienen la capacidad, estas cápsulas tienen la capacidad de disparar misiles balísticos, de disparar misiles de crucero, así como misiles ABM. Las cápsulas están en el suelo, allí en Rumania y ahora en Polonia. Tienen tapas porque son cápsulas, ¿verdad? Y no se puede saber si hay un ABM aparentemente dirigido a los misiles iraníes o si es un misil de crucero o algo más avanzado que necesitaría solo 10 minutos para llegar a Moscú. Lo que realmente les preocupa, es decir, lo que realmente le preocupa a Putin, son los misiles que pueden llegar a Moscú en 5 minutos. Ahora bien, el 21 de diciembre, vale la pena recordarlo, reunió a sus generales y almirantes de 4 estrellas y al ministro de Defensa y dijo, miren, hay una situación en Rumania y ahora en Polonia donde habrá misiles de ataque ofensivos. Ellos, Estados Unidos y la OTAN, también los van a poner en Ucrania. Y cuando los pongan en Ucrania, si son misiles hipersónicos que Estados Unidos acabará desarrollando, tendré 5 minutos para decidir, en efecto. No dijo exactamente esto. 5 minutos para decidir si destruyo el planeta. Ahora bien, no pude ver las reacciones de sus generales y sus almirantes, pero entonces Putin dijo, ahora necesitamos acuerdos estrictos, necesitamos documentos firmados para asegurarnos de que esto no suceda. Entonces en mi mente pude ver a los generales y almirantes diciendo, Vladimir Vladimirovich, ¿no se firmó el tratado ABM? ¿No se firmó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio? ¿No se firmó el Tratado de Cielos Abiertos? Vladimir, necesitamos más que documentos firmados. Veamos si puede obtener una promesa personal del presidente Biden. Bueno, lo siguiente que se sabe fue que el Kremlin llamó a la Casa Blanca. El señor Putin quiere hablar con el señor Biden lo antes posible. La Casa Blanca está desconcertada. Es 30 de diciembre. Nuestros negociadores se van a reunir como se acordó en Ginebra, tal como se acordó dentro de 12 días. ¿Por qué Putin quiere hablar con Biden? Los rusos dijeron, por favor, es una cuestión urgente. Para su crédito, el señor Biden respondió a la llamada. Estaba en Delaware. Estaba solo en casa durante la época navideña. En otras palabras, el colectivo Biden no estaba allí. Blinken y Sullivan estaban celebrando el Año Nuevo. Entonces Biden respondió a la llamada. Sabemos que el comunicado dice, el presidente de Estados Unidos dijo que Estados Unidos no tiene intención de colocar misiles de ataque ofensivo en Ucrania. ¡Wow! Al día siguiente, Ushakov, la mano derecha de Putin en esto, dijo, Dios mío, los estadounidenses finalmente nos están tomando en serio. Eso aborda completamente 5 de los 7 principios que teníamos en ese borrador del tratado. Hagámoslo. ¿Qué pasó? Cuando los negociadores llegaron a Ginebra, Wendy Sherman, la jefa de la delegación, le dijo a Ryabkov,
El viceministro de Asuntos Exteriores: no tengo ninguna instrucción al respecto. Él dijo: ¿qué quiere decir? Su presidente se comprometió. No, no voy a hablar de eso en absoluto. Luego, el 21 de enero, ahora estamos hablando de 2022, exactamente un mes antes de la operación militar especial. Lavrov está en Ginebra con Blinken y Lavrov le dice a Blinken: oye, ¿qué hay de lo que dijo tu presidente el 30 de diciembre? Y Blinken dijo: olvídense de eso, olvídense de eso. Estaba completamente solo, no tenía a sus asesores allí. Realmente no quiso decir eso. No vamos a... Tenemos todo el derecho de poner misiles de ataque ofensivos, incluidos los hipersónicos en Ucrania, y lo haremos si los ucranianos nos lo piden. Podríamos estar dispuestos a hablar sobre limitar el número, pero olvídense de eso. Eso fue un mes antes de la operación militar especial. Uno de mis historiadores rusos favoritos, que trabaja como profesor en la costa oeste, su nombre es, me voy a recordar en un momento, él señala que ese fue el crucial, el origen donde su nombre es Gordon Hahn, muy respetado. Dijo que entre todos estos trucos los llamó engaños, los llamó perfidia. Entre todas estas cosas, comenzando con el primer acuerdo de no ampliar a la OTAN, dijo que lo peor fue cuando Biden prometió no poner misiles de ataque ofensivos en Ucrania y luego su gente no lo cumplió solo varias semanas después. Luego vino un mes después la operación militar especial. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que los rusos ven esto y perciben que lo que dijo el secretario de Defensa Austin debe ser correcto, que están utilizando a Ucrania de una manera muy cínica para debilitar a Rusia. Él lo dijo, y ese es el nombre completo detrás del juego. Ahora, cuando se piensa que 500,000, esta es la cifra exacta. Algunas personas dicen 600,000 personas de las Fuerzas Armadas ucranianas, hombres ucranianos, jóvenes y viejos, ahora están muertos. Se agregan otros 100,000 soldados rusos. ¿Qué clase de cinismo es ese? ¿Qué? ¿Todo para debilitar a Rusia? ¿Recuerdas cuando tuvieron el acuerdo en abril de 2022? 6 semanas después de la invasión, y el Reino Unido y Estados Unidos dijeron: no, esto no se trata de Ucrania, esto es para debilitar a Rusia. Y el presidente ucraniano Zelensky estuvo de acuerdo con eso. Hay mucha historia que los estadounidenses, así como los ciudadanos del Reino Unido y Alemania, desconocen. Pero esta es una faceta clave que señalé desde el principio. Todo lo que había que hacer era leer la transcripción de la conversación entre Biden y Putin el 30 de diciembre de 2021, apenas 2 meses antes de la operación militar especial. Entonces, ¿fue provocada? Todo lo que diría para terminar con esto es que decir que fue provocada está respaldada por los hechos y no te hace parecer que estás en el bolsillo de Putin. Si lo hace, sigue siendo cierto en función de los hechos. Los hechos son los que aducimos aquí, no interpretaciones ni conjeturas, ni la interpretación de los principales medios de comunicación. El contraalmirante Thomas Buchanan dijo el 20 de noviembre en la conferencia del CSIS en Washington que Estados Unidos tiene derecho a realizar ataques nucleares preventivos para sostener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo.
Solo tendríamos que asegurarnos de que queden suficientes armas nucleares para que los futuros adversarios potenciales también puedan ser atacados y derrotados en una guerra nuclear. Hay tantas tonterías en esta idea de que se podría tener una guerra nuclear limitada y ganarla, lo que creo que es absolutamente absurdo. Y Ted Postol se refirió a esto y también ha dado sus argumentos de por qué esto es falso. Ahora, con respecto al almirante Thomas Buchanan, esto es un escándalo. Habló ante un prestigioso grupo de expertos en noviembre y dijo, sí, vamos a guardar suficientes armas nucleares para que podamos prevalecer. Dios mío, ya sabes, es una locura. Es Hellerwahnsinn. Pura locura. Es una bonita palabra que los alemanes tienen y nosotros no tenemos, pero es peor que verrückt, que significa locura. Entonces, ¿qué está haciendo? Es el jefe de una de las partes principales del Comando Estratégico de Omaha. Ahora bien, los rusos, los analistas de los servicios de inteligencia rusos, ¿leen lo que dice Thomas Buchanan? Por supuesto que sí. ¿Y se lo dicen a los líderes? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo sé? Porque Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, citó a Buchanan y lo nombró cuando habló con Tucker Carlson hace aproximadamente un mes, si no me falla la memoria. Así que estas cosas son importantes. Hablé de los almirantes y generales que están detrás de Putin. Quiero decir, ellos tienen que estar diciendo, este es el Stratcom. Estas son las personas encargadas de librar una guerra nuclear. Y algunos de ellos, Buchanan, por ejemplo, creen que se puede ganar. Dios mío, así de labil, inestable, me parece la situación. Hay un aspecto que realmente me ha molestado durante mucho tiempo y es la increíble ingratitud que están demostrando los alemanes en esta situación, o al menos las instituciones políticas. También creo que no es así con la población. Hay que recordar la historia alemana. Rusia o la Unión Soviética perdieron a 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue solo el factor decisivo allí. Y solo unas décadas después, Gorbachev o Rusia aceptaron la reunificación. Así que, básicamente, en vista de esta historia, siempre he visto esto como algo muy generoso. Bueno, permíteme darle a esto un nivel humano. Después de Stalingrado, hacia el final de la guerra, cuando las tropas alemanas derrotadas marchaban por las capitales provinciales de Rusia, hubo una escena en la que un pelotón de prisioneros de guerra alemanes derrotados marchaba por una ciudad de Rusia de regreso a, bueno, probablemente a un campo de prisioneros de guerra. Y estaban hambrientos y angustiados y parecían estar al borde de la muerte. Y comprensiblemente, los rusos que miraban les gritaban, ¿por qué invadieron a nuestro país? Y finalmente había un joven soldado de 18 años, un alemán, se detuvieron, hubo un alto y luego una babushka, una abuela rusa, salió al medio de esa gran avenida con el pequeño saco que tenía y sacó un trozo de pan y se lo dio al soldado alemán. Y reinó la paz. No hubo más gritos. Era
casi como si la gente recordara, ama a tu prójimo como a ti mismo, o incluso se supone que debemos amar a nuestros enemigos. Es una tarea difícil, lo reconozco, pero lo que tenemos que hacer es tender la mano y tratar de entendernos unos a otros antes de que sea demasiado tarde. Y eso se me ocurre porque sí, hubo un gran sufrimiento tanto en Alemania como en Rusia, pero al menos esta mujer rusa mostró empatía y eso es lo que falta en muchos líderes occidentales. ¿Cómo los líderes occidentales no pueden tener empatía ante el genocidio en Gaza? Solo puedo decir que la falta de empatía en ese caso debe combinarse con la sociopatía. Los sociópatas, que son las personas que no tienen la capacidad de empatizar con la gente. ¿Cómo puede ser en estos tiempos un genocidio en curso sin que mi gobierno y el gobierno alemán lo condenen, sino que lo apoyen? Tenemos que empezar a actuar como seres humanos de nuevo. Tenemos que ver a otras personas no como nuestros enemigos, sino como nuestros amigos. Mientras tanto, puedo decir que tienes una base de admiradores cada vez mayor en Alemania, lo que me hace feliz. Tengo toda una serie de preguntas y opiniones aquí. Se tendrían los mejores resultados si la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estuviera liderada por los VIPs. Este es un momento liminar. Necesitamos superar ese umbral y asegurarnos de cambiar el aparato de inteligencia y darles buena inteligencia para variar y también frenar estos esquemas disparatados por la parte operativa. Por ejemplo, algo que aún no se ha mencionado, pero debería hacerse, la explosión de los gasoductos Nord Stream hace unos años. ¿Quién lo hizo? Está muy claro quién lo hizo. Hay que leer el relato de Seymour Hersh al respecto. Espero que los sensores en Alemania no sean tan estrictos que nadie tenga eso disponible, porque él reconstruye y es el mejor periodista de investigación que hemos tenido en este país. Él reconstruyó exactamente lo que sucedió. Fue la CIA la que recibió instrucciones de Jay Sullivan, parte del colectivo Biden, y eso es muy, muy claro cómo se hizo. Este asunto de la gente que alquila un velero, quiero decir, es una especie de broma. Si es una broma muy enfermiza. Y por supuesto sabemos, solo tengo que mencionarlo porque estamos hablando de alemanes. Olaf Scholz está con Biden justo antes de la operación militar rusa en Ucrania. Y allí en la Casa Blanca, una periodista de Reuters muy talentosa dice, Presidente Biden, usted dice, si los rusos entran en Ucrania, ¿no habrá un gasoducto Nord Stream? Sí. ¿Cómo puede hacer eso? ¿No lo controla? Déjenme decir que si los rusos intervienen, no habrá un Nord Stream. Ella es bilingüe. Se vuelve hacia Olaf Scholz, el canciller Scholz, Chancellor Scholz. Was halten Sie davon? ¿Qué piensa de eso? Lo tomó por sorpresa, así que me dio lástima. Entonces dijo, bueno, todo lo hacemos juntos, todo lo hacemos juntos. Bien, quiero preguntar, ¿le informaron en ese momento sobre el plan de Biden para que la CIA hiciera estallar el gasoducto Nord Stream o no?
No se lo dijeron hasta el siguiente septiembre cuando lo destruyeron. ¿Se lo dijeron entonces o no? ¿Qué clase de canciller alemán puede sentarse y dejar que la industria alemana y el pueblo alemán se vean privados de un medio de vida, de una buena existencia y de un invierno cálido al permitir que algo así suceda? Quizás solo añada una cosa. En 1933 había un joven jurista alemán que estudiaba para ser juez en Berlín. Su nombre era Raymond Pretzel, pero escribía con el seudónimo de Sebastian Hefner y habló de haber presenciado lo que sucedió en Alemania a principios de 1933, cuando el Reichstag fue incendiado y cómo las fuerzas llegaron para intervenir. Y quiero anunciar este libro, Die Geschichte eines Deutschen, y fue traducido por sus hijos. Y de lo que hablaba en aquellos días era de esto. Solo quiero leer una frase. Creo que todo el mundo debería entender esto. El hecho de que todos y cada uno de ellos se vieran privados de su pequeña dignidad cívica constitucional y garantizada, solo porque había habido un incendio en el Reichstag, lo tomaron como una devoción somnolienta, con una devoción como la del sueño. Para el inglés, la mejor traducción, y esto sí aparece en inglés también en Defying Hitler, a memoir, es sumisión tímida. Sumisión tímida. Esa no es la traducción correcta. Y tengo que decirles que 80 años, y yo estuve vivo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Solo tenía una semana cuando empezó, pero conozco la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años, ¿qué pasó? Bueno, hubo mucha sumisión tímida por parte de la población alemana y está bien descrito por Sebastian Hafner en esto. Y ahora, hace 80 años, por el amor de Dios, Gottes Willen, ¿cuándo estará el pueblo alemán lo suficientemente informado para decir, Herr Scholz, ¿sabía usted que el gasoducto Nord Stream iba a ser volado? ¿Sabía usted que los estadounidenses quieren poner misiles de ataque ofensivos en Ucrania? Y ahora en Alemania, el próximo año, ¿se lo dijeron o simplemente le dijeron, aquí, Unterschrift, por favor, firme aquí? Así que perdónenme por decir cosas inoportunas para un público germanoparlante, pero creo que ya es hora, francamente, de que los alemanes maduren. Y por muy fácil que sea entenderlo después de la guerra, dejen de comportarse como niños y luego como adolescentes. Cuando llegó Willy Brandt y yo estaba en Alemania, por aquel entonces había grandes esperanzas de que hubiera Erwachsenen, de que hubiera adultos. Esto fue hace mucho tiempo. Si este punto de referencia concreto, este espacio liminar, no es el momento de los Erwachsenen, de los adultos en Alemania, voy a perder la esperanza de que alguna vez los haya, incluso durante los próximos 85 años. Siento ser tan directo.
Sí, podemos volver a esa pregunta. Mientras tanto, ha llegado una nueva que creo que es muy importante de Michael Sagian. Nos manda saludos desde Los Ángeles. Un muy feliz año nuevo para usted y sus seres queridos. Mi pregunta es, ¿puede la exoneración de Lyndon LaRouche acallar los tambores de guerra? Rey, ¿qué opinas? Creo que ayudaría. Creo que la gente tiene una idea totalmente errónea de lo que dijo y de lo que representaba. Solo puedo esperar que haya una educación general para saber de qué se trataba todo eso y por qué se le trató como se le trató. Yo pasé algún tiempo en la cárcel, nunca tanto como Lyndon LaRouche y nunca tan perseguido. Recuerdo una frase memorable utilizada por un miembro del Bundestag, Sevim Dagleden, del nuevo partido que se ha creado, de Sarah Wagenknecht. Unsere erste Pflicht bei diesem Königreich für Lügen ist, sich nicht dumm machen zu lassen. Okay. Nuestro primer deber Pflicht ist bei diesem Königreich por este reino de mentiras de Ursula von Leyen, que miente. Lügen, die Königreich für Lügen, unsere erste Pflicht ist, sich nicht dumm machen zu lassen. Es no dejarnos engañar. Creo que hay muchas esperanzas de que las cosas se aflojen un poco y la gente pueda escuchar las palabras adecuadas. No creo que ahora haya gente de la CIA trabajando en todos sus periódicos o medios de comunicación. Sin duda hay algunos colgados, pero desháganse de ellos, hagan que la gente acepte la verdad, liberen a la gente para que salga y ejerza sus derechos y eviten la tímida sumisión. Lo peor no fue que metieran a mi esposo en la cárcel, aunque fuera inocente. Eso fue ciertamente terrible porque las cárceles estadounidenses no son lugares donde se demuestren los derechos humanos. Pero se podría escribir un libro entero sobre ello. Pero lo peor no fue que intentaran matarlo en la cárcel, sino que lo peor fue que a tantos estadounidenses se les impidiera estudiar estas ideas y conocer las soluciones que realmente sacarían a Estados Unidos de esta crisis, porque Estados Unidos está en una gran crisis. Y creo que si Estados Unidos no abandona el camino de los neoconservadores y de la clase neoliberal y vuelve a sus raíces de la República Americana, no podremos resolver ningún problema en el mundo si eso no ocurre. Y en mi opinión, la cuestión de la exoneración de Lyndon LaRouche es la clave para eso. Bueno, solo quiero decir que las ideas de Lyndon LaRouche, las ideas imaginativas, bueno, eso es lo que nos va a salvar. Y recordemos, Die Gedanken sind frei. Permítanme añadir una pequeña anécdota aquí. Una amiga mía, Elizabeth Murray, y yo recorrimos las principales ciudades de Alemania hace 7 años hablando de qué hace la guerra. Y veníamos de Rostock a Berlín y estábamos en un sur
en un tren, en un vagón. Elizabeth me estaba enseñando Die Gedanken sind frei. Y yo soy un poco lento aprendiendo, así que tuve que captar el mensaje. Y dos señoras muy mayores en el mismo vagón, en el mismo tren, nos estaban escuchando. Cuando por fin lo entendí, Die Gedanken sind frei, estas señoras se unieron y antes de que nos diéramos cuenta, todo el vagón, todo el wagen, todo el tren estaba cantando Die Gedanken sind frei. Así que me gustaría que todos recordáramos. Los pensamientos son libres. ¿Quién puede adivinarlos? Vuelan como sombras nocturnas. Nadie puede conocerlos. Ningún cazador puede matarlos con pólvora y plomo. Los pensamientos son libres. Hablamos con esas dos ancianas que eran de mi edad y les dijimos, puesto a que no podían cantar esa canción durante el Tercer Reich. ¿Y saben lo que nos dijeron? Doch, doch. Seguro que sí. Y lo hicimos. Ahora, tenemos que cantar esa canción internamente. Tenemos que traducirla a una expresión externa. Sí, die Gedanken sind frei, para que podamos actuar en consecuencia y hacer realidad el cambio de este mundo a un mundo mejor. Aquí estamos comenzando un nuevo año, podemos hacerlo mejor. Sabemos que podemos, solo tenemos que recordar que seguimos siendo libres, seguimos siendo tan libres como nuestros pensamientos. Gracias por dejarme hacer eso. Tenemos otras 4 semanas hasta las elecciones federales alemanas el 23 de febrero de 2025. El pronóstico es que potencialmente pasaremos de una situación mala a una peor por una combinación de una coalición de partidos que haría más para enviar misiles Taurus a Ucrania, enviar más armas a Ucrania. Entonces las cosas realmente pueden cambiar dramáticamente aquí. A pesar de que Trump vaya a la Casa Blanca y la situación en el campo de batalla está mostrando que la batalla no puede continuar eternamente. ¿Qué mensaje le puede dar a los alemanes? Usted conoce Alemania, vivió años en Múnich, usted conoce a la población alemana. ¿Qué le diría a los alemanes en este periodo de la historia? Bueno, yo diría que debemos aprovechar el momento. Carpe diem. Sabemos que cuando Gorbachev y Ronald Reagan precisamente decidieron que no eran necesarias las armas nucleares de alcance intermedio y de menor alcance en Europa, sé que Ronald Reagan vino a nosotros, los analistas de inteligencia, y nos dijo, ¿habla en serio, Gorbachev? ¿Habla en serio? Y nosotros le dijimos, bueno, no estamos seguros, pero está haciendo otras cosas muy revolucionarias. ¿Por qué no las intentan? En resumen, 1987, un tratado que no solo prohibía futuros misiles, sino que destruía toda una clase de misiles balísticos de alcance intermedio y de menor alcance con sus ojivas nucleares. Los misiles Pershing II en Occidente, los misiles SS-20 en Oriente. Nunca pensé que eso pudiera hacerse. Se hizo y uno de mis mejores amigos, Scott Ritter, fue el primero en suelo ruso en verificar que todos esos misiles fueran desmantelados y que no pudieran volver a utilizarse. Ahora bien, lo que le diría al pueblo alemán es ¿por qué? ¿Por qué están sentados ahí y no dejan que ni siquiera la OTAN
solo Scholz y Biden hicieran una declaración conjunta la pasada primavera que decía, oh, vamos a poner misiles nucleares de alcance intermedio de nuevo en Alemania en 2026, el año que viene. Warum? ¿Por qué? Bueno, creo que eso es wahnsinnig, realmente loco. Ahora, lo último que diré tiene que ver con el momento actual. Y es que, como saben, Biden colectivo ha vacilado. El Biden colectivo iba a aprobar el uso de misiles ATACMS, Storm Shadow y Scalp más adentro de Rusia en septiembre de 2024. ¿Qué pasó? Nuestro ejército, es decir, el ejército estadounidense, se puso de pie y dijo, esa no es una buena idea, presidente Biden. No creemos que sea una buena idea. Y pudieron persuadir a Biden en ese momento para que dijera, no, no lo haré. 2 meses después, alguien, los Blinken y los Sullivan de este mundo, hicieron que cambiara de opinión. Ahora tenemos misiles de mayor alcance que van a Rusia, propiamente dicha, desde Ucrania, pero son misiles guiados que no podrían usarse sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué menciono eso? Bueno, si hay algo que hizo Scholz y que aplaudí, es que dijo, no vamos a dejar entrar los misiles Taurus. Ahora bien, como la mayoría de ustedes saben, los misiles Taurus tienen casi el doble de alcance de los ATACMS. Creo que es casi el alcance de Moscú, no exactamente. Entonces, tuvo la sensatez de decir, no, no creo que esta sea una buena idea. Y los generales de la Luftwaffe estuvieron de acuerdo. Y hay una conversación interesante de la que podemos hablar más adelante. De todos modos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si alguien piensa que aprobar los misiles Taurus antes de que sean lanzados a zonas más profundas de Rusia que las que pueden alcanzar los misiles estadounidenses, franceses o británicos, es Wanzig, es pura locura, en mi opinión, Heller Wanzig. Y este es el tipo de peligro que podría impulsar a Putin, tan cauteloso como es, a avanzar con más fuerza en Ucrania, terminar la guerra y hacer que sus condiciones sean aún más estrictas de lo que son ahora. Así que no sé qué tiene que ver esto con las elecciones alemanas. Soy un analista de inteligencia no partidista, pero sí sé que cualquiera que abogue por enviar misiles Taurus a Rusia, propiamente dicha, es, en mi opinión, Wanzig, loco, y no debería hacerse. Hasta aquí mi comentario al respecto. Gracias por escuchar.